Cuando hablamos de los gatos, no hablamos simplemente de animales domésticos. Hablamos de presencias vivas que, sin pronunciar palabra, activan en nosotros símbolos arcaicos profundamente enraizados. El gato no es un ente externo, es una figura viva que resuena con una parte escondida del alma, una parte que rara vez se muestra a la conciencia. En quienes tienen gatos, en quienes sienten afinidad por su presencia, por su energía, se está dando, aunque no siempre lo adviertan, un encuentro con su ánima, sí, el ánima. Esa fuerza femenina interior que el hombre actúa como guía hacia el alma profunda, y que en la mujer, aunque de modo diferente, también se manifiesta como una intuición oculta, como una sabiduría misteriosa que escapa a la razón. El gato es su esencia simbólica, una manifestación visible del ánima. Y no hablo aquí de género, ni de lo femenino superficial, sino de una energía que representa lo receptivo, lo intuitivo, lo nocturno, lo que no puede ser apresado por el intelecto. Cuando alguien convive con un gato, no solo comparte espacio con un ser vivo, comparte espacio con un espejo psíquico. Observa al gato y observa su propia psique en movimiento. El modo en que el gato se desliza por la casa, cómo elige cuándo hace alejarse, cómo mira sin juzgar pero con una intensidad penetrante, todo ello no es casual. Es un llamado sutil, casi imperceptible a mirar dentro de uno mismo. Muchos creen que el perro refleja el yo idealizado, fiel proctor centrado en la voluntad. El gato, en cambio, refleja aquello que se mueve en las sombras, en el territorio de lo desconocido, de lo que no ha sido integrado. Por eso, la relación con un gato no es de dominación ni de sumisión. Es una danza simbólica entre el ego y el alma. Una relación que invita al humano a reconocer que no todo está bajo su control, que hay en él zonas silentes, impredecibles, igualmente dignas de ser comprendidas. No es coincidencia que muchas personas que dicen amar a los gatos, también se identifiquen como introspectivas, sensibles, soñadoras, incluso en el lenguaje cotidiano. Esa rareza es, en realidad, una sensibilidad activa las dimensiones invisibles del ser. El gato despierta esa percepción. Con su sola presencia, recuerda al alma que existe una forma de saber que no se aprende en libros ni se formula con palabras. Una sabiduría ancestral visceral, que se experimenta en el cuerpo, en los sueños, en la mirada. Hay quienes se incomodan con los gatos porque no pueden poseerlos. Quieren que los obedezcan, que respondan como máquinas afectivas programadas para complacer. Pero el gato no obedece. El gato es libre, y esa libertad confronta con su fragilidad, con su miedo a perder el control. Por eso, convivir con un gato requiere humildad interior. Requiere aceptar que hay fuerzas dentro de uno mismo que no se pueden dominar pero sí conocer. Algunas veces, al observar a un gato dormir plácidamente, al solo moverse con precisión en la oscuridad, uno siente que está en presencia de algo sagrado. No por lo que el gato hace, sino por lo que evoca. Es una sensación de estar tocando un misterio. En esa quietud felina, en su manera de existir sin ansiedad, hay una enseñanza silenciosa sobre la presencia, sobre el ser. Es como si el gato dijera, no hay que hacer nada, solo ser, estir, esperar. Todo llega. Y eso nos lleva a algo más profundo aún, el gato como símbolo de reconciliación con la sombra femenina interior. En muchas personas, especialmente en los hombres, la figura del gato activa emociones y actitudes que han sido reprimidas por una cultura que valora lo racional, lo activo, lo lógico. Pero cuando se le da espacio al gato, también se le da espacio al ensueño, a la ternura sutil, a la conexión con lo invisible. Se abre entonces la puerta a una parte de sí que no se había permitido florecer. Muchos detienen gatos, experimentan cambios interiores sin saber por qué. De pronto sueñan más, sienten más. Se permiten más. El gato con su sola compañía alienta la aparición de esa alma más suave, más profunda, que muchas veces ha estado encerrada por temor o por condicionamiento social. No lo hace de forma directa ni forzada, sino como lo haría un símbolo viviente, insinuando, seduciendo, tocando el inconsciente con su sola existencia. Y quizás por eso el gato ha sido, en tantas culturas, asociado con la brujería, con lo oculto, con lo místico. No porque sea maligno como tantas veces se ha malinterpretado, sino que es un puente, un umbral, un mediador entre lo conocido y lo desconocido, entre el día de la conciencia y la noche del alma. Quien lo tiene cerca, quien lo acoge, está participando, o no, de ese tránsito. El gato en su misterio no exige nada, pero tampoco permite superficialidades. Quien logra establecer un vínculo profundo con él, ha comenzado ya un viaje hacia lo más hondo de su ser. Es un viaje solitario, silencioso, pero lleno de revelaciones. Y en ese camino, el gato no es guía ni maestro, pero sí presencia. Presencia que acompaña, que observa, que recuerda.
Estás hecho también de sombra, de intuición, de noche. No lo olvides. Porque lo que no se acepta en uno mismo se vuelve ajeno, amenazante, y lo que se abraza con conciencia se convierte en poder interior. El gato nos ofrece, con su silencio, con su andar y su mirada, la oportunidad de recordar eso. Y no todos están preparados. Quienes lo saben que el gato llegó no por azar, sino como señal. Ese es el verdadero comienzo del despertar. Y si continuamos observando al gato no solo como un animal sino como un símbolo vivo, es inevitable hablar de su independencia. Muchos admiran esa cualidad en él, otros la interpretan como frialdad o desapego. Pero esa independencia en realidad es una proyección directa de aquello que el ser humano permanece libre, más allá del condicionamiento, más allá del yo cotidiano. En su negativa a ser domesticado del todo, el gato encarna una verdad profunda. Dentro de cada uno de nosotros existe un núcleo que no se somete, un centro que se resiste a ser moldeado por las exigencias del mundo exterior. Esa esencia es el sí mismo, lo que verdaderamente somos más allá de la máscara del ego. El ego, esa estructura en que construimos para navegar la vida social, necesita control, aprobación, dirección. Busca ser aceptado, orientarse. Pero el gato no responde a eso. El gato hace lo que siente. No finge afecto, no busca complacer. Cuando viene a ti lo desea. Cuando se aleja es porque lo necesita. No hay estrategia, no hay mentira. Es autenticidad en estado puro. Y ese comportamiento tan ajeno a las normas humanas nos confronta. Nos recuerda que dentro de nosotros también hay un impulso natural de ser sin tener que justificar nada, un impulso que muchas veces silenciamos para sobrevivir socialmente. Convivir con un gato es convivir con ese espejo. Te obliga a hacerte preguntas que no esperabas. ¿Por qué necesito que me obedezca? ¿Por qué me molesta que no venga cuando lo llamo? ¿Por qué siento rechazo cuando él me ignora? Esas preguntas no sobre gato, son sobre uno mismo. Porque el gato, al no responder como esperas, revela la estructura que has construido para que todo gire a tu alrededor, te muestra lo artificial de tu necesidad de control. Y cuando eso ocurre, empieza un proceso sutil, pero poderoso de transformación. El ser humano ha creído, durante siglos, que debe someter a la naturaleza para sentirse seguro. Ha domesticado tierras, cuerpos, ideas, pero hay cosas que no pueden ser domesticadas. El alma, por ejemplo, el instinto, la verdad interna. El gato representa ese elemento indomable. Es la voz interior que dice no. Cuando todo a tu alrededor dice sí. Es fuerza que se retira del ruido para evitar el silencio. Y cuando tú permites que esa fuerza exista sin forzarla, cuando no la aplastas ni la tratas de modificar, estás reconociendo lo más profundo de ti, la posibilidad de ser auténtico, incluso si eso incomoda al mundo. En muchas casas, el gato se mueve con total libertad. Va donde quiere. Duerme donde siente, aparece y desaparece como el viento, y sin embargo permanece, no se va del todo. Está ahí, a veces siempre a la vista, otras no. Así también actúa el sí mismo dentro de uno, no se impone, pero nunca se retira del todo. Esperva. Se manifiesta en momentos inesperados, y cuando lo dejamos ser, cuando no lo exigimos, nos revela verdades que de otra forma no podríamos soportar. He escuchado a muchos decir que sienten que sus gatos los conocen profundamente, como si supieran lo que pasa incluso cuando nadie más lo ve. Y esa sensación es real, pero no porque el animal lea la mente, sino porque representa la parte de ti que sí sabe, que sí ve, que sí siente lo que tú tratas de ocultar. No es el gato quien te observa, eres tú mismo, desde otro nivel, desde una conciencia que no habla con palabras, pero que comprende sin juzgar. Esta relación, que no es de sumisión ni de jerarquía, nos enseña a relacionarnos desde otro lugar, un lugar donde el vínculo no nace de la necesidad ni del deber, sino de la elección. Cuando un gato se queda contigo es porque ha elegido hacerlo. Y eso tiene un valor simbólico inmenso. Porque también tú puedes empezar a elegir desde ese espacio, no por obligación, no por miedo, sino por deseo genuino. Así como el gato elige dónde estar, tú puedes elegir cómo vivir. Pero para hacerlo, debes reencontrarte con esa parte de ti que aún recuerda lo que es ser libre. Hay un gran error en creer que el amor verdadero debe ser constante, visible y obediente. El gato rompe con esa idea, te ama sí pero a su manera. Desde su distancia, desde su silencio, desde su ritmo.
Y eso no es menos amoroso hecho, muchas veces es más puro, porque no está basado en lo que tú esperas, sino en lo que él puede ofrecer. ¿Y cuántas veces tú mismo no te has exigido amar o actuar de cierta forma solo para encajar, para no decepcionar? El gato te muestra que el amor, la presencia, la entrega no necesitan ser demostradas todo el tiempo para ser reales. Solo necesitan ser auténticas. Cuando aprendes a convivir con alguien que no se adapta a tus expectativas, estás aprendiendo a bien aceptar que el mundo, y tú mismo, no siempre se ajustan a tus planes. Y esa aceptación, aunque dolorosa al inicio, abre las puertas a una libertad mayor. Una libertad que ya no depende del control, sino de la confianza. El gato no exige que lo entiendas, pero tampoco te engaña. Está ahí, entero, siendo lo que es. Y eso es lo que más desestabiliza su coherencia interna. Muchos dicen que el gato tiene alma antigua, que hay algo en su mirada que no pertenece a este mundo. Y yo diría que eso se debe a que él no está atrapado en el tiempo como nosotros. No arrastra culpas, no planifica el futuro, no vive en función de lo que debería ser. Y verdaderamente estar, es uno de los actos más difíciles para el ser humano moderno. Porque estar implica habitar el presente sin máscaras, sin expectativas, sin excusas. Y cuando tú lo ves al hacerlo, cuando lo ves entregado a ese instante sin esfuerzo, algo dentro de ti también se abre. Y quizás por eso lo buscas, porque aunque no lo entiendes del todo, sientes que su forma de existir te está recordando la tuya. Sientes que hay algo allí que te falta, y que sin embargo siempre ha estado contigo. Aceptar al gato es aceptar que no puedes controlar todo. Que incluso en lo más íntimo de tu hogar, hay fuerzas que se rigen por leyes propias. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una bendición, porque te permite soltar, dejar de exigir, dejar de pretender, y empezar poco a poco a vivir desde otro lugar. Un lugar más sincero, más conectado, más tú. Solo cuando dejamos de exigirle al otro que se amolde a nuestra forma de ver el mundo, comenzamos a ver verdaderamente al otro. Y solo entonces, comenzamos a vernos a nosotros mismos. Y cuando cae la noche y el mundo se silencia, el gato despierta. Se mueve entre las sombras con la que no pertenece al día, con una conciencia que no necesita luz para ver. Y en esa forma suya de existir, cuando todo lo demás duerme, hay un mensaje profundo para quien quiera escucharlo. El gato pertenece al inconsciente. Es su habitante natural, su emisario silencioso. Mientras nosotros nos entregamos al sueño, ese territorio donde la lógica se desvanece y emergen imágenes sin dueño, el gato permanece, vigila, recorre. Y en ese tránsito suyo por la oscuridad, activa en nosotros resonancias antiguas, memorias que no son nuestras pero que de algún modo llevamos dentro. La noche no es solo ausencia de luz. Es el tiempo en que lo oculto se muestra, en que las formas pierden su contorno habitual y los sentidos se agudizan. Allí vive el gato. Y allí simbólicamente, habita también lo que no hemos integrado, los sueños olvidados, los deseos prohibidos, miedos que evitamos nombrar. Cuando un gato se pasea en medio de la penumbra, está entrando en ese espacio. Y con él, nosotros. No importa cuán racional creamos ser, su sola presencia al anochecer, su mirada que no parpadea, su silencio que no juzga, nos introduce sin palabras en el reino de lo inconsciente. Los gatos duermen durante el día, pero no desconectan. Soñadores por naturaleza, parecen estar siempre entre dos mundos, uno visible y otro invisible. Y esa dualidad los convierte en puentes, en enlaces vivos entre la conciencia y lo oculto. Cuando uno los observa profundamente, no se enfrenta solo a un animal, sino a un símbolo de la intuición, de la percepción sin forma, del conocimiento que no pasa por el pensamiento lineal. El gato sabe aunque no explique, percibe aunque no hable, reconoce lo que tú aún no has nombrado. Por eso muchas veces cuando alguien sueña con un gato, ese sueño no es inocente, no es un mes trivial. Los sueños con gatos suelen aparecer en momentos en que lo inconsciente quiere decir algo, quiere hacerse oír. Tal vez porque está desequilibrado. Tal vez porque estás negando una parte de ti que necesita emerger. Y el gato, en ese contexto, aparece como símbolo de lo que espera en la sombra, de lo que está ahí agazapado pero activo. No como amenaza, sino como posibilidad de transformación. Hay personas que sienten miedo de los gatos por su imprevisibilidad, por su capacidad de estar presentes sin someterse, por esa forma en que parecen saber más de lo que muestran. Y ese miedo no es al animal, sino a lo que representan. Lo imprevisible en el fondo. Es la vida misma cuando no está controlada por la mente. Y los gatos encarnan esa energía. Nos recuerdan que hay cosas que no podemos racionalizar, que no todo se resuelve con lógica, que el alma también necesita moverse en espacios donde el lenguaje no alcanza. En la noche, los gatos no se pierden, se encuentran.
Para ellos, la oscuridad no es amenaza, es hogar, y si uno se detiene a pensar en ello, entenderá lo que significa simbólicamente. Hay en nosotros zonas oscuras, zonas no exploradas, no iluminadas por la conciencia, que no son peligrosas por ser oscuras, sino porque no las conocemos. Y conocer no es necesariamente entender. A veces basta con ver, aceptar, con permitir que esa parte también tenga lugar. El gato nos enseña eso. Nos muestra cómo moverse por lo incierto con elegancia, con calma, sin perder el equilibrio. Quien tiene un gato anotado, seguramente que en ciertos momentos el animal se queda mirando un punto fijo en la nada. Puede ser una pared, una sombra. Parece ver algo que tú no ves, y quizás sí lo ve, o quizás lo siente. Lo cierto es que ese acto suyo activa en ti una extrañeza. Una sensación de que hay algo más allá de lo evidente. Algo que no puedes explicar, pero que intuyes. Y esa intuición es la puerta de entrada al inconsciente. Porque el inconsciente no se revela con datos ni argumentos, se insinúa. Se filtra en gestos, en imágenes, en silencio, y el gato, con su lenguaje no verbal, con su comportamiento enigmático, habla desde ese lugar. Hay noches en que el gato se sube a tu cama, te observa, se acuesta a tu lado sin que lo hayas llamado. Y en esos momentos su compañía no es solo física. Es simbólica, está diciéndote, sin palabras, que no estás solo en ese viaje interior. Que incluso en la oscuridad más densa hay una presencia que acompaña. No una que guíe ni que proteja en el sentido tradicional, sino una que está, que comparte, que no exige. Porque a veces, lo único que el alma necesita para sanar no es una respuesta, sino una presencia. En muchas culturas antiguas, el gato era visto como guardián de los sueños, como protector del alma durante la noche. Y no es casual. Su capacidad de habitar el mundo de lo invisible con naturalidad lo convierte en un aliado de lo onírico. Mientras nosotros viajamos por paisajes internos durante el sueño, el gato permanece. Y cuando despertamos, su mirada nos recibe con una calma que parece decir, todo está bien, sigue explorando. Porque el mundo interno, por más caótico que parezca, también tiene su sentido. Solo que no se revela en términos lógicos sino simbólicos. Aceptar la compañía de un gato es aceptar que en la vida no todo se puede ver claramente. Que hay momentos en que caminar en la penumbra es necesario. Que hay decisiones que nacen de la intuición, no del cálculo. Que hay caminos que solo pueden recorrerse con los ojos cerrados y el alma abierta. El gato, al ser criatura de la noche, nos recuerda que la oscuridad no es algo que deba evitarse, sino algo que debe comprenderse. No como un enemigo, sino como parte integral de lo que somos. Y así, quien convive con gatos, sin saberlo, está constantemente dialogando con su propio inconsciente. Está siendo llamado a escuchar, a mirar más allá de lo evidente, a confiar en lo que no se puede nombrar, porque el gato no viene a decir qué hacer, viene a mostrarte que ya sabes, que ya sientes, que ya intuyes. Solo debes permitirte escucharlo. La noche, al igual que el alma, tiene sus propios ritmos. No se apresura, no se explica. Simplemente es. Y en medio de esa noche, camina el gato, silencioso, alerta, entero. Y cuando lo sigues con la mirada, sin darte cuenta, estás también comenzando a seguir los pasos de tu propia verdad interior. Hay momentos en la vida en que sentimos que estamos al borde de algo que no entendemos, justo en el umbral entre lo que conocemos y lo que aún no podemos nombrar. Es en ese espacio de tránsito, en ese borde invisible entre lo consciente y lo inconsciente, donde el gato aparece como una figura arquetípica fundamental. No es una aparición decorativa ni casual. Su presencia en nuestra vida tiene el peso simbólico del guardián del umbral. Esa fuerza que vigila el acceso a las profundidades del alma y que decide si estamos listos o no para cruzar hacia lo que somos en lo más íntimo. El guardián del umbral no es una criatura que impide el paso por crueldad. Lo hace por sabiduría. Porque sabe que no se puede avanzar a una verdad más profundas sin antes haber enfrentado ciertas resistencias internas. Y el gato, con su mirada penetrante, con sus actos impredecibles, con su forma de moverse entre lo visible y lo invisible, nos coloca frente a esas resistencias. Nos obliga a observar lo que no queremos ver, a detenernos antes de entrar en nosotros mismos y preguntarnos si estamos verdaderamente preparados para lo que allí se esconde. El gato no te sigue, te observa. Y en ese acto aparentemente pasivo está la clave, porque no actúa como un servidor ni como un maestro, sino como un espejo. Se queda allí al borde, esperando. No te empuja, detiene, solo te mira. Y en su mirada está el umbral,
porque cuando una criatura te mira sin esperar nada de ti, sin exigencia, sin necesidad de aprobación, sientes el vértigo de enfrentarte a ti mismo. Eso es lo que hace el gato. Su presencia no juzga, pero tampoco permite máscaras. Es un espejo limpio, en él solo ves lo que realmente eres. Algunos sienten incomodidad ante esa presencia. Dicen que el gato es demasiado independiente, demasiado frío, demasiado distante, pero lo que en verdad están sintiendo es la cercanía del umbral, el lugar donde ya no puedes esconderte tras tus costumbres o tus certezas. Porque el gato cuando te mira, no ve al personaje que representas cada día, ve al ser detrás del personaje. Ve al que duda, al que sueña, al que teme, al que desea, y lo ve sin decir una sola palabra. Quienes han compartido su vida con gatos saben que su forma de estar no es invasiva, pero tampoco ausente. Habita el espacio sin ocuparlo por completo, observa desde los rincones, se desliza en silencio. Aparece cuando menos lo esperas. Su manera de existir nos recuerda que la verdad no siempre llega con ruido ni con grandes gestos. A veces se presenta así, como una figura en la penumbra que no hace nada, pero cuya sola existencia modifica la atmósfera. Eso es lo que ocurre cuando el inconsciente comienza a revelarse, no grita, exige, solo esperando a que tengas el valor de mirar. Y así como el guardián del umbral no puede ser burlado ni evitado, tampoco el gato puede ser forzado. No viene cuando lo llamas por interés. No te ofrece su afecto si no estás dispuesto a recibirlo desde la autenticidad, no es manipulable, no es predecible. Y eso desconcierta, pero también enseña. Porque nos recuerda que el alma del gato no se rinde ante los mecanismos de poder o control. Solo se abre cuando encuentra respeto, silencio y entrega verdadera. El gato es, en este sentido, un iniciador silencioso. No guía, no te señala, pero te invita, no promete, pero te espera. Te espera en los límites de tu conciencia, allí donde comienzas a sospechar que hay algo más profundo, más vasto, más verdadero que todo lo que habías creído hasta ahora. Pero para llegar a eso, tienes que soltar el deseo de control, el impulso de imponer tu voluntad sobre lo que no entiendes. Tienes que dejar de ser el que pregunta desde la lógica para convertirte en el que escucha desde el alma. Esa es la verdadera función del guardián del umbral, no cerrarte el paso, sino asegurarse de que atraviesas con conciencia. Porque si cruzas demasiado pronto sin haber enfrentado tus sombras, lo que encontrarás al otro lado no será sabiduría sino caos. Y el gato, con su presencia firme y serena, te dice, espera. No con palabras, sino con actos. Te mira desde la oscuridad, se retira cuando lo persigues, se acerca cuando lo aceptas. En esa danza silenciosa va preparando tu entrada, no hacia él, hacia ti mismo. He visto personas que después de convivir con gatos, comienzan a soñar con pasajes, con puertas, con laberintos. Sueñan que bajan escaleras, que caminan en túneles, que abren habitaciones desconocidas, y no comprenden que esos sueños son respuestas. Son señales de que han sido tocados por esa energía que el gato activa. Porque el inconsciente no se manifiesta solo en la vigilia, habla también en los sueños. Y el gato, al estar tan íntimamente ligado a lo onírico, se convierte en un mensajero constante, incluso cuando duerme plácidamente a tu lado. Hay algo profundamente iniciático en convivir con un gato. No por lo que el animal haga, sino por lo que despierta en ti. Te obliga a estar presente, pero sin tensión, a respetar pero sin expectativa, a observar pero sin juicio. Te enseña que la verdadera conexión no necesita de palabras, ni de actos demostrativos, basta con estar, con mirar, con respirar en el mismo espacio, y eso, aunque parezca poco, es uno de los aprendizajes más difíciles para el ser humano. El guardián del umbral también es una figura que, en muchos relatos mitológicos, protege el acceso al tesoro. No un tesoro material, sino uno simbólico. El conocimiento de sí mismo, la realización interior, la sabiduría. Pero para alcanzar ese tesoro, el viajero debe probar que está listo. Y el gato, en su papel simbólico, cumple esa función. No te deja acercar tu verdad si lo haces con prisa, con soberbia o con intención de poseer. Solo te permite avanzar cuando has comprendido que lo que buscas no es algo que se conquista, sino algo que se revela desde el silencio y la humildad. Y así, sin darte cuenta, el gato que duerme en tu sillón, que camina por tu pasillo en la madrugada, que desaparece durante horas para luego regresar como si nada, está cumpliendo una función esencial, está guardando el umbral, no como un enemigo ni como un obstáculo, sino como un aliado silencioso de tu proceso más íntimo. Porque él sabe, aunque tú no lo sepas todavía, que hay un momento para cruzar, y también sabe que ese momento solo llega cuando estás listo para dejar atrás las máscaras, las respuestas fáciles. Y entonces, solo entonces, te permite avanzar.